este estudio sea de edificación, ¿verdad? Si abrimos nuestra Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice el apóstol ahí, hablando a los corintios: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Partiendo desde esta escritura, vamos a ver algunas advertencias, ¿verdad?, que nos hace la palabra de Dios. Si abrimos ahí ahora en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, y dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente herejías destructoras. Y aún, repito, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que aquí el apóstol Pedro también nos está diciendo que vendrían falsos profetas entre el pueblo. Pablo nos habla que el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Dice también ahí la palabra de Dios, en versículo 3, capítulo 2 de San Pedro, dice: y por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia haría mercadería. ¿De qué manera más fácil puede uno hacer una mercadería, ¿verdad?, con una persona, y al mismo tiempo apartarlo de la palabra no adulterada? Si vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 12, ahí vemos el hombre más sabio, el escritor de Proverbios, de Eclesiastés capítulo 12 y versículo del 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Piense por un momento: hombres amadores de sí mismos que harían mercadería con vosotros. Satanás se transfigura como ángel de luz. Salomón, el más sabio, está diciendo: a más de esto sea amonestado. En el diccionario de la lengua española, amonestación significa para procurar una advertencia, para procurar de hacer algo. Y aquí está diciendo claramente: a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 5 y versículo 13, dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Se secó de sed. Oseas 4:6, otro de los profetas del Antiguo Testamento, también habla: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Dice la palabra, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque
al olvidarte de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira cuál importante es el tener un conocimiento de la palabra de Dios. Pero para llegar a un conocimiento pleno de su verdad, como dice su palabra, ¿verdad? Ahí en el libro de Proverbios, que si la buscare como la plata y la escudriñare como tesoro, entonces entenderíamos el temor de Dios y hallaríamos el conocimiento de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 1 y versículo 1, del 1 al 7, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando estamos hablando de temor, aquí estamos hablando de obediencia a la palabra de Dios. Temor es también tener obediencia a la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras. No dice escudriñar los libros, escudriñar las escrituras. Hablando de la palabra de Dios, ¿por qué dice el Señor Jesucristo escudriñar las escrituras? Bueno, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. El Padre había prometido, ya en el libro de Isaías, nos revela, en el libro de Isaías, capítulo 54, y versículo 13. En el libro de Isaías, capítulo 54, y versículo 13, vemos ahí una promesa de Dios. Y dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ese cumplimiento lo vemos en el libro de Juan, capítulo 6 y versículo 45 de Juan, donde se cumple esa escritura. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Juan, donde se cumple lo escrito en el libro de Isaías. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Seremos enseñados por Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Él nos enseñó su palabra. Pero antes de partir, nos dejó la promesa, ¿verdad?, del Consolador. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cuál sería la función que haría el Espíritu Santo en nuestras vidas? Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién se va a encargar de enseñando la palabra de Dios? La verdad de Dios. El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Bueno, el libro de Efesios, claramente, Efesios 1:13, dice la palabra ahí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa, aquel que nos iba a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en su palabra. Una confirmación también del Espíritu Santo morando en nosotros, podemos ver en el libro en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16, donde Pablo, el apóstol Pablo, está diciéndole ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Así que, hermano, no hay duda que el Espíritu Santo está morando en cada creyente y tiene una función de enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Esa es su función. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 27, también claramente, hablando del Espíritu Santo que hemos recibido, ¿verdad?, de la unción, dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Según ella os ha enseñado. ¿Por quién está siendo enseñado usted en este día? ¿Por libros escritos por los hombres? Si usted se pone a analizar cuántas religiones hay, cuántas personas dicen tener la verdad, pero el único que ha podido decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy Cristo. Y esa verdad está aquí en la Biblia. El Señor dice: tu palabra es verdad. ¿Ya? Su palabra de Dios es la verdad. Si usted va a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo del 19 al 21, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana saque en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted va al libro de Juan, ahí termina el libro de Juan, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Él termina con estas palabras ahí, su libro. Se lo voy a leer para que usted tenga conocimiento de la palabra, porque dice la primera de Pedro 4:11, que si alguno habla, enseña, sea conforme a las palabras de este libro y no conforme a palabras o pensamientos humanos. Si usted enseña, predica, exhorta, tiene que ser conforme a las palabras de este libro, para que sea Dios y Jesucristo los únicos que lleven la gloria y la honra. Pero hay muchos hombres que quieren llevar gloria y quieren llevar honra, tratando de ayudar al Espíritu Santo de Dios, el cual vino para enseñarnos Él personalmente, como está escrito en el libro de Isaías que leímos: el mismo Dios os enseñará, y ya nadie tendrá que enseñar a más nadie, sino que nuestros hijos iban a ser enseñados por el mismo Dios. Y esa escritura se cumplió cuando Jesucristo vino y se hizo hombre, vino enseñando la palabra, y luego cuando subió dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os enseñará todas las cosas, ¿verdad?, y lo guiará a toda verdad y toda justicia. Pero volviendo al libro de Juan, dice Juan: hay también otras muchas cosas que Jesús, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Y hay también otras muchas cosas que Jesús, repito, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. Piense nada más en esta escritura. Los escritores, los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo, que vieron tantas cosas, que tenían tanta información para poder hacer más libros, ¿por qué se limitaron a los 66 libros que contienen la Biblia? 39 Antiguos Testamentos, 27 Nuevos Testamentos. A veces
cuando usted pone a hacer preguntas a los hermanos de la iglesia. Esos hermanos que pasan la vida en la librería cristiana, entre comillas, ¿no? Comprando libros. Y usted le pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No. ¿Cuántos hombres la escribieron? No saben. ¿En cuántos idiomas está escrito? No saben. ¿En qué tiempo se comenzó? ¿Cuándo se terminó? No saben. Menciona un profeta que vivió antes de Cristo. Menciona en qué fecha. No saben. Pero quieren llenarse de libros y de literatura. Y no saben todavía ni un libro de los 66 que hay aquí. Hermano, Satanás se transfigura como ángel de luz. Y van a hacer comercio con vosotros. Y lo apartarán de la verdad. Mire, si usted tiene falta de sabiduría, yo le recomiendo que no busque los libros. ¿Por qué no busque los libros? Santiago lo dice bien claro en el libro de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Ahí puede ver. Dice bien claro ahí la palabra de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de la que se espera, es la convicción de lo que no vemos. Y usted tiene que tener una certeza y una convicción de que Dios es galardonador de los que le buscan. Le voy a repetir la cita aquí de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. ¿Por qué pedírsela a Dios? Porque Dios los capacitó nuevamente, repito, con su Santo Espíritu, y además nos dejó su palabra, ¿verdad? La que fue escrita por sus santos hombres de Él, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la inspiración divina es lo que el Espíritu le daba a los apóstoles y a los discípulos que escribieran. Directamente fueron enseñados por Dios. Escribieron la voluntad de Dios, lo que Dios quería, ¿verdad? Y dice ahí 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Escuche bien, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra profética más segura, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Qué tiene usted que buscar en los libros? ¿Usted quiere que sigan haciendo comercio con usted? ¿Usted quiere ser influenciado por el pensamiento humano o quiere ser influenciado por la palabra de Dios, por el pensamiento divino? Usted coge. Yo simplemente, como siervo de Dios, trato de exhortarlo, hermano. Exhortarlo porque leímos en Isaías 5:13 y leímos en el profeta Oseas capítulo 6, versículo 4, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay que tomar esto en serio porque el mismo Señor Jesucristo algún día dirás: muchos en mi nombre de ustedes vendrán a mí diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. Porque vinieron a hacer comercio con su palabra. Vinieron a desviar, ¿verdad?, a las personas del camino correcto. Lo vinieron a desviar de la palabra de Dios, la cual es más dulce que la miel, la cual, como dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero Satanás no quiere que el joven limpie su camino, sino que se pierda en las drogas, ¿verdad?
porque Él vino para destruir, para matar, para robar, para engañar. ¿Y qué forma más fácil de engañar? Transfigurándose como un ángel de luz, ¿verdad? Y haciendo un libro que sí, en ciertas palabras, está citando una verdad, pero mezclada con una mentira y con un error, ¿verdad? El mismo Jesucristo, él tuvo la osadía, el mismo Satanás, de venir al mismo Cristo y tentarlo ahí, o no recuerda en la tentación, Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, y mira una de las respuestas que el Señor Jesucristo le dio, le dijo, escrito también está de más, no solo de pan vivirá el hombre. Así que Satanás usó la escritura fuera de un contexto para venir a tentar al Señor, y así el Señor cayera en la tentación. Pero el Señor, como es el inspirador de esta palabra, y se la conoce toda, sin tener que estudiarla, porque Él la inspiró, ¿verdad? Le contestó también con la misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Por eso que esta escritura también es bien importante que ustedes la memoricen, ¿verdad? A la hora de comer, a la hora de desayunar, a la hora de cenar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos en un mundo de tinieblas. ¿Quién de los escritores ha dicho que Él es la luz? ¿No? Solamente Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y su palabra es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, versículo 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere andar, ¿verdad?, en la oscuridad, pero con la lámpara de Cristo para no tropezar, tiene que andar en la palabra de Dios. Tiene que venir al conocimiento de Dios para que pueda discernir, ¿verdad?, cuando el diablo viene transfigurado, cuando un hermano, un maestro, un discípulo, un pastor viene transfigurado como discípulo de Cristo, usted pueda discernir, porque para eso está la palabra de Dios, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, porque toda palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si usted conoce la palabra, ¿cómo va a poder discernir cuando hay uno vestido de ángel de luz? Hermano, yo espero que usted no haga ningún juicio prematuro en cuanto a este estudio, sino que trate de escudriñar la Escritura y de que el Señor le redarguya, ¿verdad? Si yo estoy equivocado en lo que le estoy enseñando, pues yo le exhorto que me escriba, ¿verdad? Me escriba. Mi correo electrónico es dejesus@versao.net. Usted me puede escribir y con mucho gusto pues yo atenderé a su escrito ahí y miraré. Y si yo estoy equivocado en lo que yo enseño, con mucho gusto pues me retracto de lo que yo enseño. Pero tiene que ser con la palabra de Dios, no con su pensamiento, con lo que usted cree, ¿verdad? Con lo que usted cree. En cuanto a doctrina, esta es la palabra. En cuanto a historia, usted puede leer libros de historia. Claro que le va a ayudar. Claro que un libro de historia le va a enriquecer el conocimiento de la palabra, pero no doctrina. Porque aquí está toda la doctrina de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está lo que Dios demanda y exige de su iglesia. Y usted y yo somos iglesia, no es un edificio. No, usted y yo somos el templo de Dios. No es un edificio hecho por la mano del hombre. Así que espero que esto sirva de edificación. Y Dios, en mi oración, ¿verdad?, que Dios le habla entendimiento, le habla en mi oración en este día, ¿verdad?, que después de escuchar este estudio, Dios le habla el entendimiento y le dé la sabiduría para poder discernir, ¿verdad?, verdaderamente lo que yo le estoy diciendo. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Vida y medicina para nuestro cuerpo.
qué palabra, qué preciosas promesas, ¿verdad? En un mundo tan enfermizo, donde anda uno corriendo buscando este remedio y el otro, y lo tenemos aquí, tan cerquitica de nosotros, y sin que nos cueste un centavo. Termino con esta exhortación en este día, y dice ahí la palabra de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que podáis crezcáis para salvación. Dios les bendiga y que esta palabra verdaderamente haya quedado sembrada en su corazón, en mi deseo y oración. Bendiciones.